Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan? Esperamos que les haya ido bien la clase anterior y esperamos que este video les ayude también a seguir avanzando con los contenidos hacia la elaboración en primera instancia de un informe académico, como les habíamos avanzado ya antes. La clase anterior les habíamos pedido que hicieran, a partir de un texto que les habíamos dado, un mapa conceptual. Este es un ejemplo de un mapa conceptual que podrían haber hecho, donde dividíamos a partir del concepto principal de cita en dos grandes tipos de citas, el estilo Vancouver y las citas tipo APA, de las normas APA, y después cada uno de esos dos, más o menos dentro del texto, venían evaluados en procedencia de evaluación. No se fijen en este mapa conceptual, no es como debería ser, solo lo quería usar para dar un ejemplo, como a partir de esa estructura inicial, de ese esqueleto que les da el mapa conceptual, después pueden armar el índice, la forma del índice con los títulos que podría tener un trabajo que después ustedes desarrollaran. Entonces, digamos que el título principal o el capítulo podría ser la cita y dentro de eso habría como dos subtemas de la misma jerarquía y dentro de esos subtemas habría temas incluidos que también tendrían entre sí la misma jerarquía. No sé si se entiende cómo es la forma de ordenar. Cuando uno sabe sobre qué quiere hablar y lo puede estructurar en conceptos principales, en un mapa conceptual, es fácil después armar un índice y dentro de ese índice ir desarrollando esto para no perderse, para no hacer un desarrollo que no tenga lógica, para hacer un desarrollo estructurado y dentro de ese desarrollo poder ir después armando el contenido, el sentido del texto. Prueben hacer con su mapa conceptual el índice de lo que sería un texto acerca del texto que estuvieron resumiendo. El informe académico, entonces decíamos que es el objetivo de estas clases que estamos haciendo ahora y el uso, es decir, la finalidad de un informe académico es mostrar algo de lo que estuvimos investigando, algo sobre lo que estuvimos trabajando, algo de lo que tenemos conocimiento directo. Entonces, normalmente es útil explicitar la relación con el destinatario, es decir, no es lo mismo hacer un informe para un par que hacer un informe, por ejemplo, para nosotras, que estamos en una situación de asimetría, de relaciones. Entonces, está bueno explicitar dentro de la introducción, en general, para quién es, porque también ayuda a entender ese informe. Después el sentido, como decíamos recién, dentro de un mapa tiene un orden jerárquico y por eso es útil armar el mapa conceptual para organizar lo que vamos a decir dentro de ese texto, lo que vamos a escribir. Este orden va a tener que ver con la finalidad que, que tenga ese informe, con qué es lo que queremos mostrar y a quiénes, y qué es lo que vamos a decir. Y por último, bueno, la forma es lo que vamos a entrar un poco más hoy, tiene que ver con tipos de secuencias que predominan en los textos, que ahora lo vamos a analizar, que dentro del informe académico predomina la forma descriptiva, intercalada con la forma narrativa, a veces hay relato y inclusión de contenido teórico, y la forma explicativa. Los informes académicos se escriben sin implicarse el autor, es decir, no decimos estuve haciendo o llevé. En general se trata de borrar la huella del autor para que tenga un efecto de sentido, de objetividad. Esto es algo que a veces en algunos artículos se pide que se cambie, es más específico de algunas publicaciones, pero nosotros, para los fines de este taller, y en general se pide que sea sin implicarse, digamos, pero para los fines de este taller les viene bien practicar también esta forma, por más que alguna vez les puedan pedir con implicación, porque es algo que no usan tanto, entonces es bueno ver cómo funciona. Vamos a ver cómo se textualiza el desarrollo. Decíamos que hay distintas
secuencias, que se llaman secuencias prototípicas de base textual de Adam, que fue quien las describió y que nosotros vamos a usar para poder armar nuestro desarrollo. Hay distintos tipos de secuencias. Adam encontró 5, creo que son 4 y agregaron la dialogal, que están organizadas de diferentes maneras. La narrativa está organizada en el tiempo, la descriptiva está organizada en el espacio y la explicativa está desarrollada en base a la relación de causa-consecuencia. Hay otras dos, dijimos argumentativa y dialogal, que las vamos a dejar para otro momento. La finalidad de la secuencia narrativa es contar algo. La finalidad de la descriptiva es ordenar con la mirada ese espacio y la explicativa es responder los porqués en una relación de causa-consecuencia. Esto es importante para tener en cuenta cómo armamos distintas secuencias o para analizar qué es lo que están haciendo cuando leemos un texto. Si nos están explicando, si estamos describiendo, es para saber qué tipo de texto estamos leyendo o escribiendo. Esto es solo para que tengan como base ahí un poco más de información sobre las secuencias de Adam. Lo vamos a analizar un poco mejor con las que a nosotros nos interesan en este momento. A ver, cuando tenemos una secuencia descriptiva, yo usé un artículo de página 12 que se llama La epidemia de la poliomielitis y la pandemia del coronavirus para analizar los tres tipos de secuencias que nos gustan, que nos sirven para el informe académico. Entonces, en esta secuencia podríamos ver cómo está ordenando, ¿sí? Está describiendo desde lo más general, que tiene que ver con qué tipo de enfermedad es, a dar un poco más de información luego que explica sobre cómo se aloja en el intestino, qué es lo que ataca, y por último pone en relación con la situación actual o pone en relación la información que da antes. Una descripción va enumerando, ¿sí? Va describiendo de manera organizada la información. Esto lo pueden ver después parando el PowerPoint si tienen dudas y volvemos a hacer ejercicios para que vayan comprendiendo. Secuencias narrativas, como decíamos, lo que hacen es intentar contar algo, ¿sí? Es una sucesión de eventos en el tiempo, que se desarrollan en el tiempo y deberían estar más o menos acostumbrados, familiarizados con este tipo de estructuras, porque los cuentos, en general, los relatos de lo que sucede tienen esta forma. Es como hay una situación inicial, sucede algo que cambia esa situación inicial, después se desarrolla la transformación o la complicación, digamos, se cambia esa situación inicial y hay una resolución con una cierre o con una moraleja de lo que fue la evaluación. Entonces, en nuestra secuencia narrativa explica que la poliomielitis era conocida, pero que no se le prestaba mucha atención. En un momento se desató un primer brote epidémico y eso hizo que empezaran a prestarle más atención, si bien desde el Ministerio de Salud, que se eliminó en el 55, no había atención, sino que hacían como que no existiera. Luego finalmente se creó una vacuna, se descubrió una vacuna en Estados Unidos y esa vacuna tuvieron que traerla a Argentina porque realmente estábamos en una crisis epidémica bastante fuerte. Y por último, esa misma vacuna creada por Salk la utilizó Sabin para desarrollar una vacuna oral con virus vivos debilitados que fue más eficaz que la de Salk. Entonces ahí tenemos toda la historia, la narración, ¿sí? Como si fuera el cuentito, el relato, y podemos ver la estructura de la secuencia narrativa. Por último, vamos a ver las secuencias explicativas que tienen una relación, decíamos, están basadas en la relación causa-consecuencia y nos muestra cómo es un hecho en su desarrollo. Entonces lo que decimos es, había una situación inicial que tenía que ver con la epidemia de la poliomielitis y se erradica finalmente en 1984.
te explican, digamos, uno entiende que tenía que ver con una emergencia que hubo en Argentina, sanitaria muy fuerte, y que se resolvió con nuevos elementos que eran en principio la vacuna de Salk y después la vacuna de Sabin, que amplía el periodo de inmunidad y que se hace a partir de virus debilitados. Entonces tenemos la constatación inicial, la problematización, la resolución que trae nuevos elementos, la vacuna y después el perfeccionamiento de la vacuna y por último la conclusión o evaluación. Vamos a volver un poquitito a las secuencias narrativas porque hay algo que quiero contar sobre las secuencias narrativas que tiene que ver con que los tiempos de la narración se desarrollan en el pasado, ¿sí? La narración se desarrolla a lo largo del tiempo y transcurre en el tiempo pasado. No hace falta que sepan los verbos, pero es como para que ustedes puedan organizar lo que están diciendo también. Hay un pretérito o pasado imperfecto que es conocían, la enfermedad alarmaba, si no es un momento preciso en que de ese pasado. Es un momento en el pasado que no sabemos bien cuándo es un periodo largo, es un periodo impreciso. Cuando sucede algo, ¿sí? Cuando llamó la atención el incremento, ¿sí? Hubo una crisis, se informó que la vacuna era efectiva. Hay un punto que es pretérito perfecto simple, o sea, el pasado perfecto simple, que sabemos cuándo sucede. Eh, Nosotros lo usamos bastante en nuestro día a día, pero traten de ser precisos cuando están escribiendo para no confundir los tipos de pretéritos, porque indican momentos diferentes. Y por último tenemos también el pretérito pluscuamperfecto que está hablando de un pasado anterior en el que sucede algo también en el pasado, ¿sí? Salk toma como punto de partida lo investigado por Salk, digo Sabin, y perfecciona lo que había hecho. Entonces, había investigado en un pasado y Sabin lo perfeccionó. Ese había investigado, ese había obligado son pretérito pluscuamperfecto, que habla de un pasado anterior al pasado que irrumpe en un momento, para que puedan estructurar su desarrollo. Entonces, cuando narramos en pasado, pero cuando exponemos describiendo o exponemos explicando, cuando exponemos, que en el informe es lo que hacemos, exponemos en presente. Cuando incluimos la voz de otra persona, también lo hacemos en presente. Hay algo que ayuda al efecto de objetividad, que decíamos que tenía que ver con no implicarse el autor en la escritura. Esto se hace a través de la pasiva con C o el nosotros inclusivo o nosotros de modestia. Esto es una explicación muy breve y no muy ajustada de lo que sería. Digo, si nosotros decimos Sabin inventó la vacuna oral, Sabin es el sujeto activo de la oración. Si nosotros decimos la vacuna fue inventada por Sabin, entonces el sujeto es pasivo. Parece que la vacuna es la protagonista. ¿Sí? Sabin pasa a un segundo plano. Y cuando decimos se inventó la vacuna, Sabin desaparece. ¿Sí? Parece que se hubiera inventado sola. Entonces se llama pasiva con C y se utiliza en los textos para borrar las huellas del autor. Nosotros, inclusivo también es otra forma de usarlo, en vez de decir se inventó la vacuna, podrían decir, eh, normalmente cuando uno está desarrollando en un informe, está explicando algo que hizo, en vez de decir inventé, uno dice inventamos, procedimos, trabajamos, desarrollamos, para borrar la huella del autor y eso da un efecto de alejamiento, ¿sí? De objetividad, que siempre en la ciencia es lo que se busca, ¿no? Uno siempre trata de ser objetivo y neutral. Bueno, entonces finalmente les vamos a pedir que escriban sus propios textos a partir de lo que estuvimos trabajando.
a partir también de la lectura de otros textos que tienen que ver con el coronavirus, porque es lo que está sucediendo en el momento, aprovechando los textos que hay. Les pedimos que analicen un texto y que en ese texto se fijen, que traten de identificar en cada párrafo qué es lo que predomina, si son secuencias explicativas, narrativas o descriptivas. Vayan escribiéndolo si quieren al lado de los párrafos, o pueden escribir un texto donde diga uno, narrativo, dos, explicativo o así. Voy a tratar de armar, esto lo charlamos después, un documento que no quiero complicarle la vida a nadie, que por eso no sé si lo podemos hacer, un documento para que puedan manipularlo entre todes, o un aula de taller en Petco para que puedan mirar y opinar todos sobre el mismo texto. Pero mientras tanto pueden ir haciendo cada uno el análisis de los párrafos. Después de ese mismo texto les vamos a pedir que reescriban el texto, pero de manera referida. ¿Qué quiere decir? Es un texto que tiene mucha inclusión de voces de sujetos del barrio que dicen, bueno, nosotros acá tal cosa, o eh, acá el coronavirus tal otra. Entonces lo que vamos a hacer es referir su discurso. Abajo les ponemos un ejemplo. ¿Sí? Esto es algo que dice Norma Morales, dice acá, quédate en tu casa, no podemos cumplirlo, no porque no querramos, sino porque vivimos, bueno, y desarrolla. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer, por ejemplo, sin poner punto a punto, sin palabra por palabra, es contar lo que dice, o explicar o volver a referir lo que dice. Norma Morales, militante de Barrios de Pie, explica que no pueden cumplir con el quédate en casa porque viven hacinados y porque sus estrategias diferentes a las de la clase media, se arman principalmente alrededor de los comedores comunitarios. ¿Sí? Contamos nosotros, o volvemos a decir nosotros, lo que dice ella sin escribir textualmente su voz. Tercer punto, espero que no sea mucho para la semana, sería a partir del texto anterior que ya leyeron y otro texto que les damos, que escriban un breve texto acerca de la relación entre coronavirus y sectores sociales. Es una especie de informe que van a tener que escribir, pero trabajando con los conceptos de esta semana principalmente. Entonces, este breve texto que les pedimos tiene que ser expositivo, entonces tiene que estar escrito en tiempo presente sin implicarse, sin que se note, sin decir yo, eh, sí, con esto del efecto de objetividad que veníamos hablando, y tiene que incluir fragmentos descriptivos y explicativos. Y tiene que incluir también algún fragmento donde predomine la secuencia narrativa, que puede vincularse con ustedes o no, la parte de secuencia narrativa. Sí, bueno, esas son las tres consignas de la semana que esperamos que nos entreguen el sábado que viene para poder darles una leída antes de que nos volvamos a encontrar el lunes. Bueno, espero que hayan tenido felices Pascuas, si es que creen en Pascuas o si disfrutaron por lo menos del feriado, aunque estén en casa. Nos vemos.